El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula El poder de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 16, donde el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que la palabra de Cristo habita en abundancia, a granel quiere decir en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándoles a unos y a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra para dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa esa palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es herencia? La herencia es un legado. ¿Y quiénes son herederos? Como creyentes debemos estar conscientes que la Biblia es la voz de Dios hablándole al hombre, dándole instrucciones de vida para que conozcamos cuál es nuestra herencia. Si no se lee la Biblia, no se sabe cuál es la herencia. No se sabe qué es lo que vamos a esperar, ni qué es lo que Dios tiene para nosotros. Los herederos necesitan conocer cuál es su herencia para poder disponer de lo que es suyo. Por eso, en la medida que nos llenamos de la palabra, vamos rescatando las dimensiones de bendición de Dios. Y eso nos lleva a la madurez, nos lleva al entendimiento y a la gratitud a quien lo dio todo para que nosotros seamos felices. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de nuestra herencia? En primer lugar, somos nacidos por la palabra. La palabra es semilla y es semilla incorruptible de Dios. Quiere decir que es una semilla que no se corrompe. Y cuando la palabra viva, Jesús, y la palabra escrita se activa por la fe, nuestro espíritu nace de nuevo y cobra vida. Por medio de la palabra es que Cristo implanta, establece, funda en nosotros vida espiritual. Y eso nos convierte en una nueva creación. Le sucede a la persona lo mismo que le sucedió a María cuando fue visitada por el ángel Gabriel. Cuando ella escuchó el mensaje, ella dijo, hágase en mí según o conforme a tu palabra. En ese momento María se sometió completamente a la voluntad de Dios. Confió en Él, confió en el mensaje que le daba el ángel de parte de Dios. Ella estuvo de acuerdo con lo que Dios le estaba diciendo, sabiendo inclusive que al aceptar la honra, ella también caería en deshonra, puesto que era una mujer desposada con marido, pero que no había consumado el acto del matrimonio. Y cada elección que nosotros hacemos en la vida espiritual tiene sus consecuencias. Pero a medida que vamos tomando decisiones, vamos avanzando. Los que no saben tomar decisiones se quedan atascados, se quedan inmaduros.
no aprende, porque todo en la Escritura está en base a las decisiones. La vida cristiana se basa en elecciones, en decisiones. Si uno no decide bien, se queda atascado y no avanza. Puede leer lo que quiera, puede aprender de memoria lo que quiera, pero no avanza en la fe. Santiago 1:18 dice, hablando de Dios, que Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de verdad. ¿Con qué motivo nos hizo nacer? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿por qué nos hizo nacer? De su voluntad. ¿Por medio de qué? De su palabra, porque la palabra de Él tiene poder. Primera de Pedro 1:23. Ahí dice, siendo renacidos, que quiere decir vuelto a nacer, porque lo que está nacido ha renacido. Ha nacido otra vez, vuelto a nacer, pero no de simiente, no de semilla o semen que se corrompe, sino de la semilla incorruptible que no se corrompe. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra nunca va a pasar. Esta palabra es eterna. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Entonces, nuestra fe y nuestro crecimiento depende de cuánto creemos de la palabra. Cuando la palabra penetra en el creyente, ¿qué hace en él? Le alumbra sus tinieblas internas, comienza a esclarecerse todo, porque esa palabra viene con luz y todo se ilumina internamente. Entonces, cuando hay luz dentro, uno puede diferenciar una cosa de la otra. El pensamiento se aclara, las verdaderas intenciones del corazón salen a luz, de tal forma que quedamos desnudos y tenemos que reconocer la necesidad de un cambio que solo se opera por el oír con fe la palabra de Dios. Cuando uno dice yo quiero más fe, la Escritura dice, lean la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Pero antes la gente no sabía leer. Entonces los sacerdotes y los levitas enseñaban al pueblo, le leían la palabra y los otros escuchaban. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder leer, tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, del tamaño de letra que necesitemos. Así que ese privilegio nosotros no podemos desperdiciarlos, porque si queremos fe tenemos que leer la palabra. La palabra nos da confianza, la palabra nos enseña, nos clarifica las cosas. Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. De la misma forma que la comida nos provee crecimiento físico, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual que hace crecer nuestro espíritu. Por eso es que es necesario comer la palabra espiritual diariamente. Cuando habla de comer, la Escritura está comparando la palabra como una dieta diaria. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia, la Escritura, la ley, la palabra, el rema de Dios. Así dice Jehová. Vino a mí palabra de Dios diciendo. Por eso es que Pedro dijo, hay que desechar toda malicia, porque la malicia es toda inclinación natural a obrar mal. Es toda astucia, es todo disimulo.
todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, que es criticar injustamente, desacreditar, denigrar. Y, dijo Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Entonces, parte de nuestra herencia es hacernos partícipes de la naturaleza de Cristo. Cuando obtenemos conocimiento pleno de la palabra de Dios, eso nos habilita para participar de la misma naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales dice, nos ha dado grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desenfrenados de sexualidad, es codicia del sexo. ¿Cuándo es que nos hace participantes de la naturaleza divina? Esto sucede cuando comenzamos a creer. Cuando comenzamos a creer, también comenzamos a crecer. Y el que crece comienza a actuar en base a la palabra, en base a las promesas. Esto quiere decir que podemos recibir todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, más los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, y hacer esos frutos del Espíritu parte normal de nuestra vida. Y eso constituye el carácter de Dios en nosotros. La parte de las promesas es que podemos tener conocimiento de Dios y también podemos tener revelación de las cosas que no entendemos. Además de la creación, la palabra es el testimonio escrito de que hay un Dios. Por eso el Señor dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o porque me ama, será amado de mi Padre. Y yo también lo amaré. Y no solamente lo amaré, sino también me voy a manifestar a Él. La gente sencilla tiene menos problemas porque toma en serio la palabra, la aplica a su vida, no se complica, no tiene problemas, cree solamente por fe. Y en la medida que estudiamos la palabra, vamos recibiendo una revelación más profunda de lo que Dios es, y eso nos va haciendo crecer. La obediencia a Cristo, aunque imperfecta, debe ser sincera. Mejor es equivocarse obedeciendo que ser un rebelde de la palabra. La integridad nos hace agradables a Dios. Íntegros quiere decir completos, que no nos falta un pedazo. Y sin amor a Cristo, uno se convierte en un religioso, se convierte en un legalista. La persona que le ama tiene el deseo de invertir su vida para agradarlo. Y el Señor le promete a cambio su amor especial, su gracia y su presencia. Es la palabra la que nos va transformando. Y la transformación da su fruto en acción. Trae transformación y nos hace producir frutos. Juan 15, 7-8. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Cuando pidan lo que quieran, les será hecho.
porque en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Qué es permanencia? Permanencia es persistencia, es firmeza, es constancia, perseverancia. Con esas cosas nosotros aprendemos a pedir como conviene. Y cuando llevamos fruto, nos convertimos en discípulos de Cristo y le damos gloria a Dios el Padre. Sin duda, cuando la palabra está en nosotros, produce, causa, origina frutos. ¿Por qué? Porque nos capacita para testificar, para enseñar, para corregir. Nos da sabiduría y también produce gozo y paz. Y nos hace vivir en una continua alabanza. Y por medio de ella, el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros porque tenemos una vida más agradable. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, decía Juan, en este que guarda verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, en el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ese que guarda la palabra tiene la seguridad, porque Dios le hace ver, le hace entender que está en él. Somos edificados, construidos, que quiere decir que tiene un cimiento que no es cualquier cosa, o que no cualquier cosa también puede destruirlo, porque ese cimiento está en base de la palabra. La palabra es lo más esencial en la vida del creyente. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esa palabra de su gracia es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. O sea, todos los santificados tenemos herencia. Porque la palabra es el agente creador de Dios. Por la palabra fue creado el mundo de lo que no se veía. Dios creó el mundo por el poder de la palabra. En la misma forma, la palabra edifica en nosotros la vida de Jesús. Y una vida fundada en la palabra nos capacita para resistir las tormentas que amenazan la vida espiritual. Las tormentas vienen cuando uno no las está esperando, pero vienen. Pero cuando uno está con el fundamento de la palabra, viene la tormenta, la hace así el viento y todo como una palmera, pero otra vez se levanta el creyente. ¿Por qué? Porque tiene buen fundamento. Si el creyente no tiene buen fundamento de la palabra, vienen los problemas, vienen las tormentas y se acaba de despatarrar. Se enoja con Dios, se enoja con la iglesia, se enoja con los hermanos, se enoja con todo. Y la culpa es personal. La persona no tiene un buen fundamento de la palabra. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues dice que me oye. ¿Qué es lo que oye? Estas palabras y las hace. O sea, oír y hacer. Lo compararé con un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre precavido, es un hombre previsor, es un hombre cuerdo, discreto, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Por el fundamento. El cimiento era fuerte, profundo,
y estaba sobre la roca. Pablo, al despedirse de la iglesia de Mileto, les dijo: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios. Les estaba diciendo, ya no puedo hacer nada más por ustedes. Así que ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a su palabra, a la palabra de su gracia. Esa palabra tiene poder para edificarlos y también para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ahora, ¿qué tormenta estás pasando? A veces la gente piensa que Dios no sabe o que a Dios no le importa las tormentas que estás pasando. Él lo conoce todo. ¿Cuáles son las necesidades que estás atravesando? ¿Vas a desertar o te vas a firmar? Les aseguro que aquella persona que ponga su fe en la palabra y ponga el fundamento de la palabra en su vida, jamás será avergonzado. Puede que al principio le digan cualquier cosa, pero a medida que va cimentando su fe, va creciendo en la palabra, va conociendo más a Dios, sabe, entiende que Dios jamás le dejará. Además, Dios no te juzga cuando fracasas. Él te juzga por las veces que lo intentas hacer, porque vas a fracasar. Es un camino nuevo, nunca anduvimos en él. Cada paso que damos es algo nuevo, es algo novedoso. Entonces, así es como aprendemos a entender mejor a los que fueron antes de nosotros. Por ejemplo, aprendemos a sufrir como David, pero también aprendemos a desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo había elegido como el próximo rey? Dios mismo. Pero el próximo rey paraba huyendo de un lado para otro, de un lado para otro. Pero esa huida le daba dependencia, porque él sabía que si Dios no estaba con él, él era un hombre muerto. Aprendemos como Job también. Job decía, ¿quién diera que esta prueba fuera escrita con cincel? Él quería que se escriba su prueba, pero él no sabía que se iba a escribir. Ya Dios lo había determinado que iba a escribir la prueba que él había pasado. Porque el sufrimiento nos enseña, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y una vez deshecha esta carne, del polvo me volverá a levantar. Sufrió la pérdida de sus hijos, sufrió la pérdida de sus bienes, sufrió el desamor de su mujer, de sus mismas amistades, de sus parientes, pero cuando él salió airoso de la prueba, Dios le restituyó todo al doble. Es por eso que el Señor nos hace seguir bregando, luchando, forcejeando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Porque cuando Cristo sea formado en sus corazones, ustedes van a tener que pasar por todas estas pruebas personalmente y se darán cuenta que todos pasamos por los mismos pasos. Así es que vamos aprendiendo que las mayores pruebas se convertirán en las áreas fuertes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se derramará sobre nosotros una unción para poder ministrar en esas mismas áreas. La palabra alumbra, ilumina, enciende nuestro interior, discierne, comprende, penetra, descifra las intenciones, ve también las motivaciones, saca los dobleces, limpia la suciedad, limpia la inmundicia, limpia la basura, lava, purifica, barre
¿Para qué? Para que nuestra vida interior, nuestra vida interna tenga luz. Porque nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cuál es la función de la luz? Alumbrar. Y en la medida que se aprende la palabra, se deja de caer por falta de conocimiento. Se deja de ser fluctuante. Se deja de ser de doble ánimo. Se deja de ser un fariseo. La gente confunde el fariseísmo. El fariseísmo es aparentar blancura por fuera cuando dentro, en el interior, está lleno de inmundicia. El legalismo es hacer solamente lo que está establecido. Y cuando nos convertimos de verdad, la palabra comienza a hacer efecto. La palabra comienza a cobrar vida. Y entonces, cuando la palabra comienza a cobrar vida, los demás verán la luz y querrán lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tiene suficiente luz para alumbrar en las tinieblas. Dios y su palabra nunca fallan, porque la palabra oportuna es buena a su tiempo. Así que Dios no es ajeno a lo que te pasa, porque Él conoce al ser humano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con sencillez, con humildad, porque dice la Escritura que Él no va a dejar caído al justo. Pónganse de pie. Así que si quiere, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que tienes toda la razón. Vos estás buscando gente de verdad, que sea genuina en el amor por tu Hijo Jesucristo, que reconozca el valor de la sangre, esa sangre que fue derramada desde antes de la fundación del mundo y fue destinada para nuestra limpieza y para nuestra purificación. Padre, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti con sencillez, con humildad, para poder traer frutos al reino. Yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero que tu amor sea perfeccionado en mí. Yo quiero tener esa seguridad de saber que estoy en ti. Quiero edificar mi fe en Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Quiero tener un buen cimiento de la fe, que nada ni nadie pueda destruirlo, porque el cimiento de mi fe está en base a la palabra. Quiero esa herencia de los santificados. Quiero que tu palabra sea un agente creador en mi vida. Yo te bendigo, Dios, porque tu palabra ha sido a tiempo. Tu palabra es oportuna. Es ahora, es hoy, Dios. Transfórmame, Señor mío. Y dame una pasión nueva por tus cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.